1 al 2. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleve fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. La vid es el árbol de uva. Los sarmientos son las ramas del árbol de uva. Los pámpanos son las flores del árbol de uva, y de ahí salen las frutas, las uvas. Entonces, el pámpano que no da fruto debe ser arrancado de la vid. Y la vid simboliza a Jesucristo. El pámpano simboliza a la iglesia de Cristo, y las uvas simbolizan la obediencia a la ley y el arrepentimiento. Leamos en Mateo capítulo 3, versículo 8 al 10. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. No penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Cuándo? En el tercer día, hermanos. Ahora, el copero en su sueño toma los frutos del pámpano, que representa la iglesia y representa también él mismo, que es parte de la iglesia, ¿ok? Y él exprime esos frutos en la copa. Y esos frutos representan el arrepentimiento del copero y la obediencia del copero a la ley de Dios. ¿Entendemos, hermanos? Lo cual quiere decir que el copero ya no desea volver a pecar. El copero ahora guarda la ley de Dios. Es decir, este es el vino que él exprime de la vid y se lo da a beber al faraón. Pero recuerda que la vid representa a Jesús, y Jesús murió al pecado, lo cual quiere decir que el copero también muere al pecado. El copero está dispuesto ahora a morir con el faraón. Está dispuesto a dar su vida por el faraón. Es de locos. Ahora entiendes por qué Jesús dijo en Mateo capítulo 26, versículo 27 al 28, y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada por remisión de los pecados. ¡Plop! ¿Acaso tenemos que tomarnos la sangre de Jesús, o jugo de uva, o vino fermentado? No. Nos quiere decir que todos tenemos que ser coperos de Jesús. Todos tenemos que beber de la experiencia de vida de Jesús, de cómo Jesús llevó su carne pecadora a la muerte para revivir en el Espíritu. Esto es el arrepentimiento, lo cual representa una obediencia absoluta a la ley de Dios para no volver a pecar. Hermano, ¿quieres tú beber de esta copa, de la copa de Jesús? ¿O estás bebiendo diariamente de la copa fornicaria de la gran ramera y piensas que por ritos y ceremonias, mientras violas la ley de Dios, te vas a salvar? Porque mira el sueño del copero. Es un sueño muy claro. La ley del copero dice que si el copero no está dispuesto a beber la copa del rey, el copero es un traicionero, porque sabe que el rey está dispuesto a ser envenenado y que va a morir. Es lo mismo que ocurre. Si no estamos dispuestos a beber la copa con Jesús, pues no estamos dispuestos a que nuestra carne pecadora muera. Y si no estamos dispuestos a que nuestra carne pecadora muera, pues entonces no podemos ir al cielo, porque seguimos siendo pequeños diablillos que representan la traición a Jesús. Vemos que Judas realmente bebió indignamente la copa de Jesús porque se levantó de la mesa. Hermanos, ¿lo vemos? ¡Plop! Entonces, ¿qué pasa, hermanos? La mayoría del mundo son coperos traicioneros que beben la copa del vino de la fornicación inmundo de la gran ramera y sus hijas bailarinas. ¡Plop! Ahora entiendes por qué Jesús dijo las siguientes palabras. Leamos en Mateo capítulo 26, versículo 29.
y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Plop. Si Jesús hubiera instituido una supuesta ceremonia en donde se come un pan y un vino, ¿por qué Jesús está diciendo que Él no va a volver a beber eso? Cuando Jesús resucitó y duró un buen tiempo en Jerusalén enseñando hasta que fue subido al cielo. Y Jesús nunca, durante el tiempo que estuvo en Jerusalén, celebró la supuesta ceremonia, y tampoco los apóstoles jamás celebraron la supuesta ceremonia de comer un pan y un vino. Pero Jesús, además de todo, está diciendo: no volveré a tomar de esta copa hasta que beba el vino nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¿Por qué Jesús dijo esto? ¿Por qué Jesús bebió esta copa con los apóstoles y luego volverá a beber con los apóstoles, pero solo cuando estén en el cielo, en la santa ciudad, y no antes? Miremos esto, hermanos, que la copa que Jesús está bebiendo con los apóstoles es una copa de arrepentimiento, es una copa de remisión de pecados, en donde Jesús, siendo inocente, muere por los pecados del pueblo santo de Dios. Y por tanto, el pueblo de Dios también debe beber de esa misma copa que Jesús bebió. Pero Jesús no va a volver a beber esa misma copa. Él no va a volver a morir por tus pecados. ¿Entiendes? Ahora eres tú el que tienes que morir, igual que Jesús murió. ¿Cómo? Pues muriendo a la carne pecadora y guardando la ley de Dios. Es una muerte al pecado. En este caso, ¿qué ocurre? Jesús ya no va a volver a beber más de este vino, porque Jesús derramó su sangre una sola vez por tus pecados. Ahora Jesús, cuando esté con su iglesia en el cielo, va a beber un nuevo vino. Y como sabemos, el nuevo vino es mejor que el viejo vino, tal como lo dijo el Maestresala en Juan capítulo 2, versículo 10. Y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. ¿Cuál es entonces este nuevo vino que Jesús tiene reservado para su pueblo, para beber con ellos en la santa ciudad? Este vino es el vino de la victoria sobre el pecado. Ya no es el vino del arrepentimiento, ahora es el vino de la victoria sobre el pecado, hermanos. Todos los que beban del primer vino, que es el vino del arrepentimiento, van a beber el vino de la victoria sobre el pecado. Entonces Jesús jamás nos mandó a comer físicamente un pan y un vino. Esto es un invento romano llamado la última cena. No, para nada, hermanos. Jesús nos mandó a beber la copa del arrepentimiento y de la muerte a la carne pecadora. Porque si morimos con Jesús, viviremos con Él. Leamos en Mateo capítulo 20, versículo 21 al 22. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le respondieron: podemos. Es decir, los hijos de Zebedeo sí querían ser coperos de Jesús, beber del mismo vaso del que bebe Jesús. Esta es la copa del Rey. Y el que bebe la copa del Rey dignamente es el que guarda la ley de Dios. Y por eso sufre. Porque el que sufre sin guardar la ley de Dios está bebiendo indignamente la copa de Jesús. Y por tanto debe sufrir. Los que comen y beben un pan y un vino físico son los que van a recibir las 7 copas de la ira de Dios. Porque queda revelado que son traicioneros. Son falsos coperos del Rey. Son los que beben la copa inmunda de la gran ramera.
son los que irreverentemente violan la ley de Dios, pero al mismo tiempo se hacen pasar por coperos del rey. Andan vestiditos con vestiduras largas, con las manitos puestas como si fueran angelitos, y sin embargo beben indignamente de la copa del rey. Es de locos, hermanos. Miremos ahora el sueño del panadero. Leamos en Génesis capítulo 40, versículo 16 al 19. Y viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José: también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares, de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo: esta es su interpretación. Los 3 canastillos 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti, y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. 3 canastillos tenía el panadero sobre su cabeza, que simbolizan 3 días, que son 3 milenios. Al cabo de los 3 milenios, las aves comerán la carne de sobre la cabeza del panadero. Hermanos, esto nos representa las bodas del Cordero, que se van a realizar cuando al tercer día. Leamos en Apocalipsis capítulo 19, versículo 17 al 18. Y vio un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carne de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Plop. Me recuerda cuando el anticristo dijo que todos debían recibir el 666. Es de locos. Miremos la coherencia de la Biblia. Hermanos, los que no quisieron probar de la copa del rey, que es la copa de Jesús, ahora deben probar las 7 copas de la ira de Dios, porque se han encontrado como traicioneros. Y el pueblo de Dios, que está en el cielo, celebrando las bodas del Cordero, va a ser llamado a aplicar justicia. Dios ejecuta esta justicia ahora sobre reyes, capitanes, hombres poderosos, esclavos, pequeños y grandes, y todos los que han bebido del vino de la fornicación de la copa de la gran ramera de Babilonia. Sigamos leyendo ahora lo que ocurre al tercer día con el copero y el panadero. En Génesis capítulo 40, versículo 20 al 22. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes, y alzó la cabeza del jefe de los coperos, y la cabeza del jefe de los panaderos, entre sus servidores, e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y éste le dio la copa en mano de Faraón, mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José. ¡Plop! Hermanos, esto no se lo inventa nadie, hermanos. Pongamos atención. El tercer día es el tercer milenio. Ahora, ¿cuándo nació Jesús? Uno puede decir físicamente que Jesús nació el año 4 antes de Cristo. Pero también pudiera uno decir que Jesús realmente nació el día que resucitó, porque Jesús volvió a nacer el año 31 después de Cristo. En este caso, miremos que en el tercer día también se está celebrando